que quiero darle la bienvenida al maestro Adrián. Adrián, muy bienvenido. Aquí estamos esperando recibirte y plantear el tema de esta noche. Buenas noches y bienvenido. Hola Fabián, amigo querido, qué placer verte, saludarte, estar otra vez conectado con ustedes. No sé si me estás recibiendo bien, si sale bien el audio. Perfecto, perfecto. Ah, buenísimo entonces. Gracias a Dios, después de mucho tiempo, estamos conectados de nuevo y eso es una bendición. Mi saludo para todos los hombres y mujeres de Dios que de diferentes lugares se han conectado para esta charla que vamos a tener sobre un tema tan interesante y tan necesario como el poder tener la certeza de cómo Dios nos guía y de cuándo Dios nos habla, y en medio de tanto ruido y tantas voces poder identificar y poder diferenciar la voz de nuestro Dios. Así que gracias por la invitación una vez más. Eh, Muy bienvenido, Adrián, y es el tema que se había planteado para esta clase especial. Alguno de los alumnos ministros había hecho esta pregunta y la habíamos dejado como una pregunta en archivo para en esta ocasión poder traer respuesta a las inquietudes que algunos plantearon a través de esta pregunta. Y como una breve introducción, mencionar que eh, continuamente escuchamos personas que dicen Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me guió o Dios me hizo sentir en mi corazón. Eh, Parecen eh, 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 cosas que entre sí están relacionadas, pero algunas eh, no tienen nada que ver una con la otra. Particularmente, yo conozco personas y en un momento hablé con un hombre, con un varón, que me dijo a mí que Dios le había hablado que tenía que abandonar a su esposa y que Dios tenía para él una nueva oportunidad. Lo característico que este varón era pastor y era cabeza de un ministerio. Y él hizo lo que hizo diciendo que Dios le había hablado, que Dios le había mostrado y que Dios lo había dirigido a tener esta nueva oportunidad. Otra vez, una persona eh, se fue de la iglesia que yo pastoreaba diciendo que Dios le había dicho que tenía que irse de la iglesia y abrir otra iglesia Ujú. cerca de la iglesia que nosotros pastoreábamos. Y él se fue con un grupo de personas porque Dios le había hablado, Dios le había dicho que debía hacer eso, que era la voz de Dios que lo había guiado a hacer eso. Curiosamente, Dios le habla y lo guía luego de haber sido disciplinado por serios problemas que tenían con su moralidad. Y al no aceptar la corrección, él dice que Dios le habla, Dios le dirige, y así que Dios lo estaba guiando a dividir la iglesia, a confundir nuevos creyentes y llevárselos a un local de una verdulería cercana que alquilaron para que sea la nueva iglesia que él iba a pastorear, que además Dios le había hablado que él iba a ser el pastor ahora. Son algunas de las cosas que hemos cosechado como experiencias a lo largo del camino. El Dios me habló, el Dios me dijo, el Dios me mostró, el Dios me reveló. Y bajo estas frases se han dividido iglesias, se han roto matrimonios. eh, Bajo estas frases eh, eh, se han enfrentado personas, se han roto familias. Bajo estas frases personas cometieron graves
eh, y peligrosos errores, que no solamente los afectaron a ellos, sino que afectaron su entorno familiar, no solamente el presente, sino también el futuro de ellos. Por eso es importante el tema que hoy se plantea en esta clase, ¿no? Cómo identificar la voz de Dios. Y lo grave, ¿no? De poner en boca de Dios cosas que Dios no dijo. Así Claro. que haciendo esta pequeña introducción, quiero darle la bienvenida al maestro Adrián Ramírez de la provincia de Mendoza, Argentina, para que con total libertad él exponga, eh, según el Espíritu Santo le ha guiado, el desarrollo de este tema. Así que bienvenido, Adrián, y aquí estamos todos para escuchar atentamente la clase de hoy. Gracias, gracias Fabián, querido. La verdad es que todo esto, todos estos problemas, todos estos inconvenientes que han surgido son evitables y son fácilmente evitables. He tenido la oportunidad de compartir en más de una ocasión un estudio basado en Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a leer el 1 y el 2, porque es precisamente el 2 del que tomo un concepto bien interesante. En Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, el verso 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y tomo esa frase, creo que es el único pasaje de la Biblia donde aparece el concepto de ministros de la palabra. Y me gusta el concepto de ministros de la palabra, porque es claro, es preciso y sobre todo a la hora de evaluar el ministerio. Si solamente dijera ministros de Dios, es fácil entrar en el terreno de lo abstracto, porque entonces lo abstracto no se puede medir, no se puede analizar, no se puede evaluar, por lo tanto no puede ser juzgado, ni confrontado, ni corregido. Lo abstracto es intangible y da lugar a todas las ideas, delirios y disparates que a uno se le pueda ocurrir 2 puntos después de decir, Dios me lo mostró, me lo dijo, me lo habló, o como vos decías, me lo hizo sentir. El asunto es que es algo que supuestamente se le reveló a una persona o a un grupo de personas en particular. Y uno debe creer solamente por el hecho de que te lo cuentan y ellos aseguran que Dios les habló. Y si uno lo cuestiona, la respuesta simplemente va a ser, y te falta luz, no se te ha revelado, por eso no lo entendés. Y vos sabés, Fabián, que en solamente 3 ocasiones me he encontrado estas respuestas. Una, confrontando a seguidores de la secta Creciendo en Gracia, fundada por José Luis de Jesús Miranda, quien afirmaba primero ser el apóstol Pablo, una encarnación del apóstol Pablo, luego ya no conforme con ser una encarnación del apóstol Pablo, comenzó a asegurar que él era Jesucristo hombre. Y confrontando con la secta Creciendo en Gracia, la respuesta de ellos era que yo no lo entendía porque no se me había revelado. Que en cuanto se me revelara, si yo pasaba a ser uno de los escogidos que recibían esa revelación tan particular, entonces yo entendería y también aceptaría sin ningún tipo de dudas que José Luis de Jesús Miranda era Jesucristo hombre. El segundo caso fue con la secta que se desprende de Creciendo en Gracia, porque José Luis de Jesús Miranda muere de cirrosis por exceso de consumo de alcohol, porque su doctrina decía que si el Señor se llevó el pecado, ya no hay pecado, entonces nada es pecado. Y uno es libre de hacer cuanto quiera porque el pecado ya no existe porque fue quitado.
Bueno, ese exceso de aquel pecado que no existe lo condujo a lo que supuestamente tampoco existe, pues si no existe el pecado, no existe la paga del pecado. Sin embargo, en él se cumple el pecado y la paga. Muere de cirrosis. Ocultaron durante un tiempo la muerte de él. No querían decirle a sus seguidores que había muerto, porque ¿cómo se va a morir si él es Jesucristo? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Que en realidad él no había muerto. Lo que ocurre es que pasó a ocupar un cuerpo glorificado y que entonces ya no se lo podía ver. Negaron que lo habían enterrado como a cualquier hijo de vecino, sepultado, metido en un cajón, en una tumba, sepulcro, lápida y todo. La viuda de él, la viuda de él, comienza viendo que había fallecido el esposo y que, bueno, la secta estaba construida sobre él, funda un nuevo movimiento, una secta que se llama Rey de Salem. En la secta Rey de Salem comienza ella a predicar que ella es Cristo. Lisbeth, Melquisedec, Lisbeth. Es Cristo y es Melquisedec al mismo tiempo. Y que Cristo era una mujer y por eso lo crucificaron. O sea, ya no, Cristo no era el marido de ella que se murió, Cristo era ella. Bueno, confronto con esta secta con un montón de preguntas que no me las podían responder. ¿Y cuál fue la respuesta? Que no lo entendía porque no se me había revelado todavía. Y la tercera ocasión donde recibo esta respuesta es cuando confronto el tema paternidad, basado en aquella charla que tuvimos aquella vez. Entonces yo le decía que me costaba un poco armar el árbol genealógico, porque habían padres y entonces habían abuelos. Y entonces los hermanos de los padres espirituales vendrían siendo mis tíos y los hijos espirituales de los hermanos de mis padres espirituales vendrían siendo mis primos. No había manera de armarlo. ¿Cuál fue la respuesta? Que yo no lo entendía porque no se me había revelado. Ahora es curioso que Creciendo en Gracia, Rey de Salem y todo este movimiento de paternidad de fe acudan a la misma respuesta cuando no pueden explicar de manera bíblica y de manera lógica. Y ahora vuelvo al pasaje de Lucas 1:2. Dice, los que antes de nosotros fueron ministros de la palabra. Y vuelvo al tema, cuando uno es ministro de la palabra y no solamente ministro de Dios, ya uno entonces hay un marco legal, jurídico, podríamos decir, en base al cual uno puede ser juzgado. Cuando uno es ministro de la palabra, esa palabra es el carril por el que uno se conduce. Entonces, si yo soy ministro de la palabra, es la palabra el marco dentro del cual está englobado mi ministerio. Y todo lo que yo haga, enseñe, diga, afirme, crea o proclame, debe estar necesariamente enmarcado por la palabra. No se puede evaluar, por ejemplo, a un abogado basado en las leyes de la ingeniería. No podemos nosotros juzgar el trabajo de un arquitecto basado en los principios o las leyes de la medicina, sino de acuerdo a su rubro, a su rol, a su oficio. Y así como un ingeniero, uno puede saber si es buen o mal ingeniero en base a los principios de la ingeniería, y así como un arquitecto en arquitectura, como un abogado con las leyes de los principios del derecho, o como uno puede saber si un médico hizo buena o mala praxis, depende a los principios de la medicina. Bueno, cuando somos ministros de la palabra, el marco regulatorio de nuestro ministerio es la palabra. Entonces ya no da lugar a lo abstracto. Porque el Dios me dijo y Dios me mostró, le ha dado lugar al nacimiento de todas las sectas pseudocristianas que existen. José Smith asegura, ya no, está muerto, pero aseguraba que le entregaron unas planchas de oro con el Evangelio restaurado y el don de traducir esas planchas de oro, y en base a eso se escribe el libro del Mormón. ¿Alguien más vio esas planchas? No, pero él asegura que le fueron entregadas. Y que así tan pronto le fueron entregadas y las pudo traducir y transcribir, inmediatamente esas planchas de oro regresaron al cielo. Es decir, ni siquiera existe la posibilidad de un museo mormón en el que uno pueda entrar y ver, acá están las planchas de oro que Dios le entregó a José Smith. Entonces, cada una de estas sectas han sido fundadas por personas que se han manejado en base a lo que ellos entienden como una revelación pura y exclusiva que se las dio solamente a ellos y a nadie más. Y solamente hay que creerles por lo que ellos afirman. Entonces, en el terreno de lo abstracto, de lo intangible,
yo podría afirmar cualquier cosa. Yo podría afirmar que esta mañana, por ejemplo, estuve hablando con el arcángel Miguel y me dictó lo que debo dar en este estudio. Ahora, ¿ustedes vieron al arcángel Miguel? No, pero eso no significa que puedan negar que yo lo vi. Porque que ustedes no lo hayan visto no quiere decir que yo no lo vi. Entonces, en el terreno de lo abstracto, nada se puede marcar, nada se puede juzgar, nada se puede medir. Pero cuando llevamos a que los ministros necesariamente debemos ser ministros de la palabra, entonces existe un marco regulatorio. Y yo de ahí no puedo salirme, porque hay una palabra que enmarca lo que puede o no puede haber dicho o haberme revelado Dios. Ahora, lamentablemente, Fabián, este es un fenómeno que ocurre por una consecuencia lógica de que la palabra ha ido siendo desplazada paulatinamente de los púlpitos. Entonces eso ha generado que también se haya ido desplazando de las oraciones. Las oraciones han sido reemplazadas por declaraciones de una fe que genera efectos inmediatos. Si uno, por ejemplo, se le ocurre escribir en alguna red social, Facebook, por ejemplo, y decir, les encargo la oración, hermanos, porque necesito una respuesta o estoy atravesando por una situación, yo te aseguro, sin lugar a equivocarme, Fabián, que voy a llevar, voy a tener un montón de comentarios. Algunos van a decir, vamos a estar orando por usted, pero yo creo que la mayoría va a decir, declare lo hecho, hecho está, envío la palabra, ya está, pastor, declare lo que está hecho. Y yo estoy seguro que esa gente no va a orar porque ya ellos creen que se hizo solamente porque lo declararon. Entonces, si uno no tiene un fundamento bíblico en la oración, uno está declarando ocurrencias, fantasías, ilusiones y esperando que se cumplan cosas que Dios nunca dijo que se iban a cumplir. Cuando la palabra dice, en 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuál es la confianza que tenemos cuando vamos a orar? Que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Base, la palabra. La palabra me revela, si yo estoy orando por alguien para que Dios lo salve, bueno, la palabra me dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, yo sé que lo que le estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Ahora, si yo no conozco la palabra, la voluntad de Dios para mí va a ser todo aquello que yo tenga ganas de que Dios haga. Entonces voy a tratar de que Dios esté siempre de acuerdo conmigo. Y voy a declarar un montón de cosas de manera positiva. Y no estoy en contra de la declaración de fe. De hecho, hay parte de la oración que tiene que ver con mover montes, mover árboles, secar higueras, calmar la tempestad. Creo en eso. Pero creo que la palabra de Dios ha ido siendo desplazada de los púlpitos, de las prédicas, ha sido reemplazada por declaraciones inmediatas de fe, cosas abstractas. Creo que esto lo hablamos cuando hablamos sobre las profecías. Cosas abstractas como decirle a la gente, algo grande viene sobre tu vida, y la gente traduce el algo grande con cualquier cosa que ellos tengan ganas de que pase. Abstracto. Entonces la palabra ha sido desplazada de los mensajes de las predicaciones, ha sido desplazada de las oraciones, ha sido desplazada de las canciones que cantamos. Cantamos un montón de cosas que no son bíblicas. Y así como cuando juzgamos a un abogado en base a las leyes del derecho para saber si lo que está haciendo es legal o ilegal, cuando el marco del ministerio es la palabra, sabemos si lo que está diciendo, orando o cantando es bíblico o antibíblico, que sería el reemplazo de legal o ilegal. Por eso es que existe esa zona gris con respecto a cómo yo sé si Dios me habla o no me habla. Porque allí existe entonces una inseguridad. Pero cuando yo tengo un marco regulatorio como es la palabra, yo puedo identificar, porque la Biblia dice, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo entiendo que la boca de Dios habla a través de las Escrituras. Entonces, de lo que encontramos en las Escrituras es de la abundancia del corazón de Dios. Ahora, ¿solamente nos habla a través de la Biblia? No, pero siempre nos va a hablar desde la Biblia, usando diferentes herramientas o diferentes instrumentos, porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios no va a llevarnos a tomar decisiones que van en contra del principio que Él mismo estableció, porque si no Dios sería incoherente.
Tendríamos un Dios con doble personalidad. Tendríamos un Dios bipolar que un día dice una cosa y el otro día dice otra cosa. La palabra es eterna y la Biblia dice que Dios habló una palabra para 1000 generaciones. La Biblia no es un libro descartable que ya pasó y ahora tenemos que apelar a otra cosa improvisada del momento, pues ya la Biblia caducó. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Cuando vamos transformándonos mediante la renovación del entendimiento. Y eso es producto de la misma palabra de Dios que va generando en nosotros un cambio en la manera de pensar, una renovación. La transformación nuestra es un proceso, no es un evento. Entonces, cuando alguien te dice desde el púlpito, esta noche vas a salir completamente cambiado, esta noche vas a salir absolutamente diferente, cuando salgas de aquí nadie te va a reconocer, ¿cómo puede suceder tan instantáneamente la renovación de mi entendimiento para que mi transformación sea producto de un evento, de la oración de una noche o de que alguien me puso la mano en la frente? No, es un proceso que nos puede llevar toda una vida, porque vamos a veces en avances y en retrocesos. Tenemos que ir desaprendiendo cosas que aprendimos mal y tenemos que ir aprendiendo cosas que son correctas y luchando contra una cultura propia, contra una influencia cultural familiar, contra una filosofía de vida equivocada, contra toda una influencia social del entorno. Y si a eso le sumamos contra ambientes evangélicos completamente al margen de la Biblia, el desierto es mucho más largo todavía para atravesar. En Juan capítulo 10, verso 1, Jesús dice que sus ovejas oyen su voz, la conocen y le siguen. No solamente conocen el tono de la voz, el timbre de la voz, conocen las órdenes, porque las ovejas se manejan con órdenes específicas para salir del corral, para seguir al pastor, para quedarse apacentando en algún lugar y no moverse de allí. Entonces las ovejas saben que el pastor jamás las guiaría a donde están los lobos. Cuando uno sabe cuál es la función del pastor, uno sabe qué cosas esperar de él. Entonces, cuando vamos conociendo a Dios a través de su palabra, entonces nosotros sabemos qué cosas nos pediría y qué cosas no nos pediría. Pero cuando Dios es un desconocido, podemos ser fácilmente estafados por personas que en nombre de Dios nos dicen que hagamos cosas que Dios nunca nos dijo que haríamos. ¿Cómo funcionan las estafas virtuales bancarias? Alguien llama haciéndose pasar por un pariente. Alguien llama a la abuela diciendo, abuela, soy tu nieto, van a cambiar toda la plata que tenés en el banco, la tenés que sacar toda y la tenés que sacar ahora, autorizame y yo voy y la retiro. Bueno, ¿por qué confía la abuela? Porque alguien le dijo que es el nieto. Ahora, si ella supiera que los bancos no trabajan así, nadie podría engañarla. Pero entonces cuando el cristiano no sabe cómo Dios trabaja, qué cosas Dios haría, qué cosas realmente se las podemos atribuir a Dios o no, cualquiera que hable en nombre de Dios, parecería que es Dios. Y como hay un temor a dudar de Dios, a no creerle, entonces es yo por las dudas lo hago. Y no, el Evangelio no es un camino por las dudas, es un camino por la fe. Y la fe está basada en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A todas las llamas por su nombre y ellas lo siguen. Entonces, ¿cómo sabemos cuando Dios nos habla o no? Conociendo la voluntad general de Dios. Hay una voluntad general revelada. Dios desea que nadie se pierda. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos crezcamos en la gracia. Dios desea que todos seamos perfeccionados para la obra del ministerio. Dios desea que llevemos el Evangelio a toda criatura. Dios desea que hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces hay voluntades expresas. No tengo que orar para que Dios me confirme si es la voluntad de Dios que salga a evangelizar. Porque ya hay un ir y predicar el Evangelio. No tengo que orar para saber si Dios quiere salvar a mi vecino de enfrente o a mi pariente.
¿Será que Dios quiere salvarlo? ¿Será que Dios quiere que se pierda? Voy a pedir palabra, espero que un profeta venga y me lo confirme. No, Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda, sino que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces ya, si viene un profeta y me dice, Dios no va a salvar a tal persona, o no le prediques a tal persona, o no evangelices a tal persona, ¿será Dios que me está hablando? No, Dios me dijo que yo debo predicar el evangelio a toda criatura. Si un profeta viene y me dice que no tengo que hacer eso, yo ya tengo una palabra que me dice que sí. Entonces no caigo en la contradicción, ni en la duda, ni en la incertidumbre. Uno de los dos está equivocado. O el Dios que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o el que me dice no le tenéis que hablar a todo el mundo del evangelio. Bueno, yo ya sé cuál de los dos está equivocado, pero si yo no conozco la escritura, entonces yo puedo llegar a creer que no, a mí el Señor me prohibió que le hable a mis familiares del evangelio. Un profeta vino y me dijo que yo no le tengo que hablar a nadie del evangelio. Dios me habló y me lo dijo. Yo reaccionaría tomando esa palabra porque no tengo la escritura como base de conocimiento. Entonces, el poco apego a la lectura de la Biblia, a examinarla, a escudriñarla, a reflexionar sobre lo que realmente está escrito, ha sido el caldo de cultivo para todas esas cosas abstractas que están pendiendo del aire, de la nada misma. Y lo otro es que esa comezón de oír que el apóstol Pablo le profetizó a Timoteo que vendría, esa comezón de oír hace que sea mucho más fácil esperar que alguien venga y me hable de parte de Dios que conocer yo mismo la voluntad de Dios por medio de la palabra. Entonces eso es lo que ha estado sucediendo, Fabián. Por eso las dudas, por eso la incertidumbre, por eso los casos que vos comentabas, la barbaridad de alguien que Dios le dijo, bueno, tenés que dejar a esta mujer e irte con otra. La barbaridad de la persona que le dijo, Dios me dijo que tengo que ir y abrir una iglesia. Ahora parece que no le dijo que no se tenía que llevar a nadie. Parece que no le dijo que no podía salir de allí solamente porque lo disciplinaron. Entonces, hay gente que es tan mística que se ha creado un Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces parece que Dios está en los pequeños detallitos. Yo he escuchado a gente, Fabián, que me ha dicho, el Espíritu Santo me dijo que no le ponga 3 cucharadas de azúcar, que esta vez le ponga 4. O sea, ¿qué beneficio tiene para el reino cuántas cucharaditas de azúcar le pones al té? Ninguna. Y habían cosas muy evidentes que yo digo, a ver, el Espíritu Santo se está preocupando por las cucharaditas de té y no le dice toda la otra cosa enorme que debería estar cambiando. Pero obvio, una persona se siente mucho más espiritual si siente que Dios les dijo, camina 5 pasos, camina 3 pasos, acostate del lado derecho de la cama, esta vez ponete los zapatos marrones. A ver, hay cosas que tienen que ver con nuestra lógica. Y Dios no va a perder el tiempo diciéndonos cosas que las deberíamos decidir nosotros. El Espíritu Santo me habla, ¿qué hago? ¿Me voy caminando o me voy en bicicleta? A ver, decidilo vos. ¿Cómo está el día? ¿Para caminar o para andar en bicicleta? Cosas lógicas. Entonces, cuando uno va por la vida tirando esa moneda, y lo otro es, Fabián, y vos interrumpime cuando quieras, mucha gente seguía por esas cartulinas impresas, viste, que vienen, que te las venden como las perlitas bíblicas, y entonces cierran los ojos, así como el que va a sacar el número de la rifa, para no hacerse trampa, sacan, leen y toman como que Dios les está hablando a través de eso. La cantidad de programas de radio que tienen oyentes, pastor, léame la perlita, y la perlita para fulana es, no temas, sé valiente, fuérzate, amén, la recibo, la tomo para mí. Porque para colmo, todas las perlitas son promesas. Ninguna le va a decir arrepiéntete y conviértete. Todas van a decir te va a ir maravillosamente bien, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a bendecir. Cualquier cartulina que saques está muy buena. Pero imaginemos si nosotros hiciéramos la barbaridad de recortar toda la Biblia la recortamos en pedacitos de papel, la echamos en una bolsa y cuando vamos a predicar revolvemos, llamamos a un niño que saque uno y predicamos sobre eso. Entonces esa cosa supersticiosa, esa cosa mística,
de tratar de encontrar respuestas espirituales así como con la misma mentalidad del que lee el horóscopo, con la misma mentalidad del que va y lee la borra del café, con la misma mentalidad con que los viejos adivinos tiraban los huesos al suelo y los desparramaban y veían qué se formaba, o miraban sobre los intestinos del animal a ver qué forma tenía, como hacía el rey de Babilonia, tirando la moneda a ver si cae cara o seca, cuando la escritura es la palabra profética más segura. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿cuántas veces encontramos en todo el relato de la vida de David, cuántas veces encontramos que un profeta le habló? Muy pocas. Sin embargo, él nunca dejó de ser guiado por Dios. Y la mayoría de los salmos que él escribió eran cosas que Dios le decía a él. Nosotros sabemos lo que le dijo Samuel, lo que le dijo el profeta Natán, pero las cosas que Dios le hablaba a él y las cuenta en los salmos. Si él solamente se hubiera guiado por las 2 o 3 veces que le hablaron los profetas, habría tenido una vida con un montón de desaciertos y cada tanto pegaba una porque, bueno, vinieron y le dieron una profecía, pero él vivió más allá de los errores gruesos que todos conocemos de David, pero durante mucho tiempo él, ¿en qué meditaba? En la palabra. Todo el Salmo 119 no está atribuyendo la vida y la dirección de las decisiones que él tomaba, no se las está atribuyendo a ningún profeta, sino a la palabra. El Salmo 19 y el Salmo 119, él no está diciendo, guardaste mis pies de resbalar porque me mandaste un profeta, no está diciendo, he guardado en mi corazón tus dichos porque vino un profeta y me habló, o porque tuve una visión, no. Todo el Salmo 119 dice, medité en tu palabra, ella es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, me hiciste más sabio que mis enseñadores. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todo el Salmo 119 habla de la relevancia en tener una continua consulta de la palabra de Dios, más allá de las 2 o 3 veces que un profeta vino y le habló puntualmente sobre algo. Pero el resto de la vida de David estuvo fundada sobre la palabra que él meditaba. Hay preguntas. Estaba mirándolas. Decía recién, ¿será que Dios nos habla a través de la Biblia solamente? Entonces nos transformaríamos en biblistas y ya no creeríamos en los dones del Espíritu Santo, ya no creeríamos en los ministerios. No. Pero sí la palabra es el marco que regula todo lo que Dios nos vaya a hablar porque Dios no se contradice. ¿Nos puede hablar Dios por cualquier persona, incluso alguien que no sea creyente? Y sí, ¿cómo? ¿De qué manera? Quizá la persona no tiene ni idea siquiera de que lo que está diciendo coincide con la palabra de Dios. Pero puede que nos esté diciendo una verdad, que él no sabe de dónde la sacó, que él no puede citarnos la Biblia, pero que nosotros sabemos que lo que está diciendo está en las Escrituras, tiene fundamento. ¿Puede Dios hablarnos por medio de la naturaleza? Bueno, sí. De hecho, el rey Salomón aprendió muchas cosas que Dios le revelaba mediante la observación de la naturaleza. De hecho, la Biblia dice que escribió proverbios acerca de los hongos, acerca de los árboles, acerca de todo. ¿Quién puede desconocer la enseñanza que da Salomón mirando un hormiguero? ¿Puede hablarme Dios mientras estoy parado mirando un hormiguero? Alguien podría decir lo que es no estar haciendo nada. Bueno, pero Salomón está mirando un hormiguero, está observando la organización de esos insectos y entonces saca una reflexión para el perezoso. Mirá la hormiga que va y recoge en el verano para que después en el invierno no le falte. Considera la hormiga, oh perezoso. Un día en el palacio estaba mirando hacia el techo, mirando para arriba, y ¿qué es lo que ve? Una araña con una telaraña ahí adentro. Dice, y la araña que habita en el palacio del rey. O sea, la araña no era reina de nada, pero ahí estaba haciendo la telaraña y viviendo en el palacio. Entonces uno puede aprender por medio de la observación, sí. Uno puede aprender por medio de la observación. A observar situaciones,
escuchando conversaciones a veces de paso, a veces uno va caminando y escucha algo, viene y uno entiende eso. Yo he recibido, he predicado un mensaje repetidas veces y ese mensaje lo recibí, y no voy a decir Dios me habló, Dios me lo mostró, pero puedo decir Dios me hizo observar, así como cuando llevó a Jeremías a la casa del alfarero. El alfarero yo no sé si sabía que Jeremías lo estaba observando y justo viene, se le rompe la vasija y no sé si habrá renegado porque se le rompió y entonces la ablandó de vuelta y armó otra vasija. Y yo creo que el alfarero no tenía idea de que eso era una prédica, porque no era una prédica para el alfarero, era una prédica para Jeremías que estaba ahí. Entonces Dios le dice, así hago yo con mi pueblo Israel, otra vez lo volveré a tomar y lo restauraré. Mirando a un alfarero, mirando a una persona que trabaja en cualquier otro oficio. Podemos aprender. Yo aprendí y recibí armé una prédica o entendí una prédica mirando a un pintor de esos que pintan con aerosol en los lugares turísticos y que hacen cuadros con aerosol. Allí todo un mensaje. Ahora, sabía el del aerosol que me estaba ayudando a mí a interpretar la manera en la que Dios trabaja con nosotros. No, él venía haciendo pintura como todos los días y vendió su cuadro, habrá seguido vendiendo otros cuadros. Él nunca supo. ¿Era creyente? No lo sé. ¿Me habló Dios a través de él? Yo creo que sí. Yo no soy tan inteligente como para sacar las conclusiones que saqué del mensaje que después terminé predicando y que ha servido de mucha restauración en muchos lugares. Entonces Dios nos puede hablar a través de una canción, sí, de una película. Los predicadores que andamos con el sensor prendido todo el tiempo, Fabián, a veces nos quedamos colgados con una escena y la película sigue y nosotros nos quedamos pegados en esa porque empezamos a entender un montón de cosas. ¿Te ha pasado? Los predicadores incluso a veces escuchamos que Dios nos está hablando por un mensaje que el predicador no tiene la intención de predicar, lo tomó como un punto, siguió predicando y nosotros nos quedamos pegados en ese punto y Dios no nos habló en toda la predica, nos habló con ese punto. Ahora, el predicador conscientemente nos estaba hablando, no, él estaba predicando otro mensaje. Dios a nosotros nos sacó una porción y nos dio a comer de esa. Entonces, alguien me dijo una vez, pastor, yo estoy orando para que Dios me hable. Y le dije, no tenés que orar para que Dios te hable. Tenés que orar para que te enseñe a escucharlo. Porque Dios no es mudo, Dios habla. El Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió su voz. Yo creo que Dios nos habla así como cuando enganchamos una señal de radio, una radio que transmite 24 horas, y yo necesito el receptor, conectar la señal, enganchar la antena y escuchar. Entonces yo no tengo que pedir que la radio transmita. La radio transmite, yo tengo que buscar la manera de sintonizarla. Yo creo que Dios nos habla todo el tiempo. Y también creo que así como hay una voluntad integral, hay voluntades específicas y muy puntuales con las que Dios nos habla. Dios nos puede hablar a través de un profeta, por supuesto, de alguien con el don de profecía, de palabra de ciencia y discernimiento de espíritus, don de interpretación de lenguas, nos puede comunicar algo de parte de Dios. Dios nos puede hablar a través de un sueño. Yo a veces he recibido directivas de Dios o confirmaciones o alertas de Dios a través de sueños, de mis sueños, que son los únicos que entiendo. Y me doy cuenta cuando ese sueño es de Dios, y me doy cuenta qué elementos Dios usa para hablarme en los sueños. No creo que use los mismos para todos, pero yo ya aprendí a entender el significado de los sueños que tienen significado, porque los puedo recordar durante todo el día y porque tienen sentido para mí. Ahora, no todas las noches que sueño Dios me está hablando. Hay a veces que sueño porque estoy cansado, porque comí mal, me acosté pensando en algo, me acosté viendo una película, soñé con la película, pasó algo que me impactó en el día, lo repito en el sueño. Pero hay sueños en los que Dios me ha hablado y ha usado figuras, conceptos, elementos. Y yo no sé si a otras personas que sueñan esos elementos significan lo mismo o significa lo mismo para mí. Por eso no le interpreto el sueño a nadie. Digo,
aclaro esto porque después que yo digo, yo entiendo los sueños, pastor, yo soñé con esto, ¿qué significa? No tengo la menor idea. Apenas entiendo los míos. Y siempre han sido certeros. Ahora, no voy a escribir un libro sobre sueños contando que lo que me pasa a mí le va a pasar a todo el mundo, porque capaz que no coincide con nadie. Mis sueños no son para escribir un libro de sueños, son para que yo entienda cuando Dios me habla. Y creo que así como un padre que tiene más de un hijo, sus hijos no son iguales. Entonces le habla de diferentes maneras, quizás las mismas cosas, pero se las plantea de diferente manera. Busca el momento, porque algunos hay que encontrarles el momento justo para hablarles. Algunos no hablan, solo escuchan. Otros mientras escuchan interrumpen. Entonces uno busca la manera. Y yo creo que Dios con todos sus hijos nos habla de una manera muy especial. Entonces no le pidamos que nos hable, porque ya lo hace. Tenemos que pedirle que nos ayude a entender cuando nos habla. Y sobre todo conocer las escrituras. Porque una de las cosas que me ha bendecido a mí de conocer las escrituras es que inmediatamente cada cosa que escucho, que veo, cada cosa que sueño, es automático que me viene un texto bíblico relacionado con eso, en el momento. Hay como una concordancia que se fue conformando en la cabeza o en el corazón. Entonces escucho una canción y la relaciono con algo. Veo una escena, una película, la relaciono con algo. Escucho una conversación, la relaciono con algo. Siempre hay un texto de la Biblia. Entonces a mí la tranquilidad que me da es fundamento. Viene un texto, fundamento. Está conectado con esto. Tengo dónde arraigarlo. Tengo dónde construirlo. No está colgado sobre la nada. Por eso yo les animo, sobre todas las cosas, a comenzar a conocer a Dios a través de la Biblia, a través de la Escritura, porque entonces vamos a cantar, a cantar conforme a la palabra, vamos a orar conforme a la palabra. Y lo otro que vamos a hacer es lo que dice 1 Pedro 4:10, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que debo respaldar. Me pasaron algunas preguntas, no sé si tienen algunas más ustedes allí. Una dice, hoy es costumbre de apóstoles y profetas modernos decir Dios me dijo, lo que hablábamos recién, por lo general son profecías y declaraciones que jamás se cumplen. ¿Qué opina Dios de los que hablan falsamente en su nombre? Bien, la acusación más grave sería que son falsos profetas. La otra acusación sería de que puede que sean profetas de verdad, pero ese día lo que dijeron no tenía nada que ver con Dios. Y entonces hablaron para presumir, para presumir. Yo creo que para un profeta debe ser muy difícil decir, no tengo nada para hablar, no tengo nada para decir. Y cae como en la obligación de tener siempre una profecía. Pero Eliseo, cuando venía triste la mujer a la que se le había muerto, la de Sarepta, a la que se le había muerto el niño, y él no sabía qué había pasado, él como profeta tendría que haber sabido. No, no lo sabía, dice, algo pasó, pero Dios me lo ha encubierto, no sé qué pasó. Entonces tener, así como el maestro tiene que tener la franqueza cuando no sabe algo, decir no sé, también el profeta, cuando alguien, profeta, óreme, quiero que me dé una palabra, decirle, mira, Dios no me ha dicho nada, no tengo nada para decirte. Es difícil, es difícil, porque de alguna manera es como que el prestigio de uno está en juego. Entonces uno manda fruta, dice cualquier cosa para no quedar mal. Y no, si Dios no te dio una palabra, no te la dio, no te la dio. Es como cuando pasa el cartero por la vereda y le trae correspondencia al vecino de enfrente y yo salgo, siempre le hago el mismo chiste, le digo, ¿ya llegó el cheque para mí? No, dice, no, no, no traje nada. ¿Qué va a hacer? No me va a inventar una carta para que yo me quede tranquilo. Si no hay, no hay. Entonces el profeta no siempre tiene profecía. Y no siempre tiene profecía para todos. Hay personas que creen que cuando un profeta llega a la iglesia y 150 personas, por lo menos un mínimo de 150 profecías debe tener. No, quizás viene por uno, o por dos, o por tres, y nadie más. Ahora, para que uno se quede conforme, quizás el profeta invente algo, o quizás diga una generalidad. Hablábamos el otro día con un pastor de cuando los profetas vienen y le dicen,
Te dice Dios, yo conozco tus lágrimas. Yo sé que has llorado en tu cuarto en la noche. A ver, ¿quién de nosotros no lloró alguna vez? O como cuando alguien se para y dice, hay alguien con una tristeza muy grande. Y tenés 200 personas, alguno triste debe haber. Pero yo creo que Dios es más puntual, es más específico. Ahora, si yo tengo esa comezón de oír, y con tal de que me digan algo, no importa qué, yo genero eso. Yo creo que todos deberíamos buscar que si Dios nos habla, que sea genuino. A mí me gusta cuando voy a algún lado y dicen que hay un profeta, por ahí parece que estoy provocando la situación, pero quiero sentarme al medio o al fondo. Porque cuando uno se sienta en la primera fila y ya todos saben que los que están ahí son pastores, a veces el profeta se siente obligado a tener que decirte algo. Una vez estábamos y un profeta se acerca y me dice, siervo, viste que cambian la voz. Siervo, tengo una palabra para ti de parte de Dios. Esto me muestra el Señor, siervo. Vas a tener que ampliar el lugar donde estás porque ya te queda chico. Vas a tener que tirar algunas paredes porque el lugar donde estás ya es chico. Lo que él no sabía que yo no estaba pastoreando en ninguna iglesia. Yo digo, si tiro las paredes, ¿dónde van a dormir mis hijos? Si yo estoy en una casa. ¿Qué hago con las habitaciones de los chicos? Y él me estaba diciendo la típica, como a un pastor. Ahora, ¿sabés por qué lo hizo? Porque cuando le dijeron que yo era pastor, él buscó la manera de que si me profetizaba algo bueno, yo lo iba a invitar. Entonces él solo estaba haciendo un contacto para seguir ampliando su agenda. Pero si primero me hubiera preguntado, ¿estás pastoreando una iglesia? Yo le habría dicho, no, soy maestro. Me ungieron pastor hace años, pero me desempeño como maestro. No estoy pastoreando una congregación. Me congrego en una, pero no soy el pastor de ella. Bueno, quizá habría inventado otra cosa para decirme. Pero cuando te sale con esa, vas a tener que tirar las paredes, porque el lugar ya es pequeño, el lugar es chico, porque viene crecimiento, viene un tiempo de crecimiento. Se emocionaba él con lo que decía, te vas a extender a la derecha y a la izquierda, te extenderás hacia adelante y hacia atrás. Yo decía, no, el terreno no da para más, yo ya construí en el lote todo lo que cabía. Pero él estaba hablando de un edificio con mucha gente, una congregación, y él dijo, este pastor, que yo le digo, este tipo se va a entusiasmar porque está hablando que le va a llegar un montón de gente y va a tener que ampliar el edificio, y no, estaba hablando con la persona equivocada, hermano, yo soy pastor, soy maestro, estoy en una casa, no puedo ampliarla, no tengo para dónde tirar las paredes, ¿a dónde duermen si tiro las paredes? Eso y el Dios ha visto tus lágrimas, bueno, siempre funciona, porque todos lloramos alguna vez. Y que Dios las ha visto, por supuesto, Él es Dios, Él ve todo. Ahora, decime algo que yo no sepa. Entonces, ¿qué pasa? Hablan de manera presuntuosa, hablan para presumir. No han estado, dice Jeremías 23, en el secreto de Dios. ¿Dios habló solo en los tiempos bíblicos o sigue hablando en la actualidad? Dios es Dios, Él no ha cambiado, Él sigue hablando. Es más, como nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos la certeza de que todos los días Dios nos está hablando, nos puede hablar. ¿Nos puede hablar a través de un libro cristiano? Si está en la Biblia, si es bíblico, sí. Lo que hace mayormente es confirmarnos su palabra. Entonces, cuando alguien me da una palabra de parte de Dios, tiene que tener sentido para mí. No tiene que ser una cosa siempre novedosa o sorprendente o que, wow, no la tenía esta. Tiene que tener sentido para mí. Si este profeta me hubiera dado una palabra que tuviera que ver con mi familia, con mi casa, habría tenido sentido para mí. Pero me dio una palabra que tenía que ver con una congregación grande y yo no tenía ninguna, entonces no tenía sentido para mí. No me confirmaba nada porque me estaba hablando de una realidad que no existía. ¿Cómo puedo saber si Dios me habló o si es nada más que una corazonada mía? Eso tiene que tener sentido para mí. Y la Biblia necesitamos aplicarla para conocer la voluntad general de Dios. Él no va a contradecir las escrituras. ¿Cómo identificamos nosotros cuando Dios nos habla?
Una, que Dios nos conoce como nadie más nos conoce. Entonces ahí puede un profeta que venga y nos diga cosas que a nadie más le dijimos, que a nadie le contamos. Puede describir situaciones que nosotros ni siquiera sabíamos que alguien las sabía o que hemos estado solos. Dios a veces me ha dado palabra para algunas personas. No soy profeta, pero en algunas ministraciones Dios me ha dado palabras para la persona. Y me lo ha dado con una señal para que la persona sepa que es verdad lo que está escuchando. Me ha mostrado una visión. He visto a esa persona vestida de tal forma, parada en tal lugar de la casa, y le digo, estabas vestido así, estabas parado así, estabas pensando en esto. Sí, entonces todo lo que viene después tiene sentido para esa persona. Somos hijos de Dios, somos todos diferentes. Tenemos la aventura maravillosa de que mientras más vamos buscando a Dios en intimidad, porque esto no es una receta de juntar dos o tres cosas de ser una comida. Esto es ir conociendo a Dios. Entonces yo voy sabiendo, como las ovejas conoce a su pastor, lo conoce a su pastor. Entonces sabe cómo Dios le habla. No a todos nos va a hablar igual. A algunos nos va a hablar en sueño, a otros nos va a hablar estando despiertos, a otros nos va a venir como un pensamiento. ¿Se puede oír la voz audible de Dios? Siempre habrá una duda de si fue audible o la sentí tan fuerte que me pareció que la escuché. Una vez no sé si fue audible o no, o si fue un pensamiento y yo creí que me lo dijo al oído. Estaba ministrando a una persona que era sorda en una noche de liberación. Y en ese momento mm, alguien me dijo, no había nadie al lado mío, pero alguien me dijo como al oído, meterle los dedos en los oídos como Jesús. Le metí un índice en cada oído y dije, cuando lo quite a los dedos, se destapan tus oídos. Se destaparon. En otra oportunidad, una persona enferma oraba por sanidad y cruzó como un pensamiento, digo, como que alguien al lado mío me dijo, así como al oído, me dijo, es hechicería. Dejé de orar por enfermedad, reprendí la hechicería y la persona quedó sana. Ahora, ¿a todos les va a pasar igual? No sé. ¿Me pasó siempre? Tampoco. ¿Voy a esperar que me ocurra todas las veces? No. Yo creo que Dios cambia. Yo creo que Dios en algún momento me va a decir de otra manera, me lo va a mostrar de otra forma, me lo va a decir, no sé, de manera diferente. Todo lo que yo quiero es que cuando eso pase, yo pueda entenderlo. Entonces mi oración va enfocada ahí. No sé si hay preguntas que han llegado o alguno de los conectados quiere eh, acotar algo. O si se entendió o no se entendió, o algo que no quedó claro, Para decirme, mí, pastor, para mí esto. está claro, pero dar lugar en los minutos que restan, si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a este tema, hago énfasis en algo que el maestro acaba de mencionar, que hay cosas que para el resto no tiene ningún sentido, pero para ti tiene sentido porque hay algo en lo que Dios está trabajando, Dios está tratando en tu vida y de repente lo que no tiene sentido para nadie más tiene sentido para ti. Eh, una pequeña experiencia eh, que tuvimos con mi esposa en estas últimas semanas. Eh, Cuando recibo una invitación para ir a Chile en el mes de noviembre, le pedí al pastor que me invitaba que me diera un par de semanas para orar con respecto a la agenda. Y mientras estaba orando, nadie más que él y yo sabíamos, me dijo, bueno, pastor, no voy a anunciar nada hasta que no me confirmes, lo vamos a mantener en oración. Pasan 3 días, el pastor que me había llamado era de Valparaíso, y pasan 3 días y me llama un pastor de Santiago, que hace 5 años no veo. Ujú.
y se comunica conmigo. No tengo una comunicación continua con él, es eventual, algún saludo. Se comunica conmigo y me dice, tal día y tal día vas a estar con nosotros en Santiago. Y, y me quedé impactado porque nadie sabía, era algo que estaba orando solo con mi esposa. Y él me dice, tengo la certeza que vas a estar con nosotros, este es el título del Congreso y eres el predicador internacional que vamos a tener con nosotros. Y estoy muy contento del que el Señor te trae para Chile. Gloria a Dios. Y me corta y me deja realmente impactado, porque yo todavía ni siquiera le había confirmado al otro pastor y estaba en esa primera semana de oración. Eh, Quedé impactado y entendí que había algo de parte de Dios con Ujú. respecto a esta agenda especial que no estaba en mi agenda, no estaba en mi agenda. Y a raíz de ahí, bueno, otras cosas sucedieron porque yo iba a ir solo, estoy en Estados Unidos y una cosa es viajar desde Argentina, que en Claro, un vuelo de 2 horas o voy con mi auto, como muchas otras ocasiones, pero de Estados Unidos son más de 10.000 kilómetros de distancia y los costos sí, sí. operativos son mucho más grandes. Y cuando hablo de todo esto con mi esposa dice, yo quiero ir y te quiero acompañar, cuando ni siquiera estaba en mis planes ir con ella. Claro, Quiero ir y te quiero acompañar. Y me quedé ahí pensando en lo costoso del viaje. Yo todavía estaba orando para ir, pero recibo esta primera palabra de este pastor que me dice eso y días después unos hermanos aquí en Estados Unidos me invitan a desayunar. Y cuando estábamos hablando de la nada, sale el tema de nuestro viaje, pero no estábamos en otra cosa, hablando de otra cosa. Me dice, ujú, pastor, ¿cómo está su agenda? Eh, Porque nosotros en diciembre queremos tener una actividad con usted. Y le digo, bueno, tendríamos que ajustar la fecha, porque estoy pensando que quizás tengo que irme un par de semanas a Chile. Y me dice el hermano, ¿usted solo? ¿La pastora, su esposa, no lo acompaña? Y bueno, ahí le digo, no, es un poco complicado los costos claro, y la distancia, no es como cuando estoy en Argentina, voy solo y regreso. Y de aquí volvemos a Argentina. Y, y cuando estamos hablando, él dice, rápidamente, con mi esposa nosotros les vamos a regalar el pasaje a su esposa para que lo pueda acompañar. Ahora tenía lo que el pastor de Chile me había dicho y ahora tenía el pasaje de mi esposa que me iba a acompañar. El único pasaje que faltaba era el mío. Pero yo tomé esas cosas, para mí tenían sentido. El hermano no sabía la conversación privada que había tenido con mi esposa, que mi esposa dijo, yo quisiera acompañarte en este viaje porque creo que este viaje viene de parte del Señor. Bueno, de ahí en adelante eh, vivimos cosas extraordinarias donde a nosotros no nos quedó duda que era la voz de Dios eh, en este viaje, ida y claro, vuelta, y todo lo que vivimos en Chile fue extraordinario, y el regreso fue más extraordinario aún, eh, claro. porque cuando íbamos, todos los abogados de migraciones aquí en Estados Unidos dijeron, no vuelvan, porque ustedes pueden perder la visa que tienen, no vuelvan, porque si regresan, aquí en migraciones en 72 horas los van a hacer regresar. Ujú, No vuelvan porque como máximo les van a hacer que cumplan la visa original del 13 de diciembre, ustedes se van a tener que volver a Argentina. No hagan eso, ajá, no se muevan de esa manera, más vale de Chile, regresen a Argentina. Pero fue el Señor que nos dijo, y no tenemos duda, que fuéramos y que regresáramos.
cuando teníamos eso en nuestro corazón, nadie sabía lo que habíamos hablado con los abogados de migración aquí. Ujú. Cuando llegamos a Chile, en cada lugar había un profeta, un intercesor, que nos decía, descansen porque yo los traje y ustedes vuelven a Estados Unidos con un plan y un propósito mío. Gente que no sabía que hemos hablado Claro, con abogados ni la preocupación que tenían. Y así fue que en cada lugar había un intercesor. Hemos orado y el Señor nos dijo que le digamos esto, que Él lo lleva y que tienen un tiempo extra en Estados Unidos porque Él tiene planes. Bueno, cuando regresábamos, a pesar de todo eso, teníamos el temor que los abogados aquí nos habían planteado. Y cuando llegamos aquí, fuera de todo lo normal que, que funciona aquí, las leyes migratorias, cuando entramos en el aeropuerto, nos dieron un permiso por 6 meses, que mira, aún los abogados que están aquí no entienden cómo ¿cómo lo eso consiguieron? se consiguió. Eh, Aún para los abogados y todas las personas que consultaron, dijeron, Dios, pastor, estuvo en el asunto. Amén. Y lo dejo aquí como algo que tiene que ver con esto que de repente Dios, a través de diferentes situaciones, nos puede hablar y para nosotros tiene sentido porque hay algo en la Claro, intimidad que hemos planteado. Y luego los frutos, ¿no? Los resultados. claro. Frutos y resultados creo que también aplican a este tipo de cuestiones que estamos planteando en esta clase. Quiero dejarles el micrófono, si alguien, tenemos unos minutitos para terminar con la clase de hoy, pero si hay alguien que quiera hacer una pregunta, la puede hacer en este momento. Así que tienen la oportunidad. A la Ben- 1, a las 2 y a las 3. Bendiciones, maestro Ramírez. Le saludo a Hugo, ¿cómo está? Un lujo tenerlo. Hola Hugo, un abrazo, un saludo para usted, para su esposa. Bueno, mi pregunta viene por, he escuchado muchas veces que hay personas que oran hasta años pidiendo confirmaciones o esperando que el Señor les hable. ¿Pasaría más porque no han sabido escuchar o también el Señor puede hacer silencio mucho tiempo? No, puede ser porque lo que están pidiendo ya Dios les había dicho que no y están como esperando que Dios cambie de idea. Muchas veces pasa que uno está orando en una dirección que tiene más que ver con el deseo de uno, con el deseo personal de uno, y uno piensa que si ora mucho en el tiempo, Dios, bueno, va a terminar cambiando de idea y nos va a responder, y uno puede pasar toda la vida esperando que eso ocurra y no va a pasar, porque Dios quiere que vayamos en la dirección contraria, este, y también porque a veces a ver, uno dice, bueno, si Dios le habló a tal persona, me tiene que hablar a mí. Esto ha ocurrido muchas veces con personas que son enviadas al ministerio. Entonces el pastor habla con un matrimonio y entonces le dice, miren, estamos orando y creemos que ustedes son las personas, tenemos testimonio del Señor que ustedes son las personas que tienen que encargarse de tal obra, de pastorear en tal lugar. Y entonces, bueno, vamos a estar orando a ver si Dios nos confirma. Y quizás ya les dijeron. Cuando Dios le dice a Moisés que lo nombre a Josué no le había dicho nada a Dios. Josué tuvo que aceptar que eso era lo que Dios quería para él solo porque se lo comunicó Moisés. Yo no sé si a los discípulos que fueron llamados por Jesús, el Espíritu Santo les venía diciendo, miren que va a venir Jesús, te va a sacar de la mesa de los impuestos, vas a dejar la barca, vas a dejar... Yo creo que se enteraron por él y tuvieron que aceptar que esa era la voluntad de Dios, aunque Dios no les había advertido antes. No vemos a un Pedro pidiendo confirmación de si es verdad que tengo que dejar el barco y seguir a Jesús, o a un Mateo diciendo, bueno, pero dame unos días para orar. Y muchas veces ocurre eso. Cuando nosotros estamos
dentro de un cuerpo y conectados y sujetos a una autoridad espiritual, debemos entender que también una de las maneras en las que Dios nos habla es a través de eso, porque si fuera por nosotros, no nos ofreceríamos para muchas de las cosas que luego nos pusieron a hacer. Y es porque ellos ven en nosotros algo que nosotros mismos no hemos visto. En la parábola de los talentos dice que Jesús dice que el Señor le dio a cada uno según su capacidad. Sin embargo, hubo uno que fue y lo enterró. ¿Pero por qué lo enterró si él tenía capacidad para eso? Bueno, él pensó que no tenía capacidad. El que le dio el talento sabía que tenía capacidad. Entonces nosotros no determinamos nuestras capacidades. Y nosotros muchas veces comenzamos a servir a Dios con lo que tenemos para ofrecer, pero llega un punto donde tenemos que empezar a servir a Dios con lo que Él nos pide. Y nosotros a veces pensamos que lo que Él nos pide no lo tenemos. Entonces tenemos que confiar en que Dios guió a la persona que nos envía. Los discípulos fueron a echar fuera demonios, algo que no habían hecho nunca. Tenían que confiar en que los enviaron a hacer eso y que lo podían hacer, porque el que los envió vio que podían hacerlo. Entonces muchas personas están orando para que Dios les confirme si tienen que ir al ministerio, si tienen que salir a ese lugar, si tienen que ir a esa obra, aunque sus pastores les dijeron que sí, ellos quieren que Dios les confirme y puede que les diga que sí o puede que sencillamente tengan que tomar de parte de Dios, que Dios ya le habló a un Moisés de qué es lo que tiene que hacer Josué. Y no se lo dijo a Josué primero, se lo dijo a Moisés. Y Moisés tenía que creer que Dios hablaba a través de... Josué tuvo que creer que Dios hablaba a través del hombre de Dios. Un profeta acá en Mendoza le pasó algo muy curioso y rompió un principio que uno muchas veces tiene, y es que si Dios le habló a él, me lo tiene que hablar a mí. Entonces le llama a un profeta de Buenos Aires y le dice, tengo que ir a ministrar a tu iglesia. Dios me dijo que tengo que ir a tu iglesia a ministrar. Y uno cuando es un predicador así que viene de visita, uno dice, bueno, pero a mí no me dijo nada que ibas a venir. Así como la viuda de Sarepta, Dios le habló a Elías, pero le dijo que ya le había hablado a ella también. Entonces dice, mirá, a mí no me ha dicho Dios que vos vas a venir para acá, porque el que estaba recibiendo la llamada también era profeta. Y entonces le dice, mira, te voy a decir por qué Dios me dijo que tengo que ir a tu iglesia. Dios me dijo que tengo que ir a tu iglesia porque vos estás teniendo un problema. Vos tenés una mujer ahí en la congregación que hace tiempo que te viene haciendo regalos. El último regalo que te hizo fue un perfume. Esa mujer vino esta mañana a tu casa a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. Bien. Esa mujer va a volver mañana a las 11 de la mañana y va a ser uno de los conflictos que vos vas a tener ahí en tu casa y en tu iglesia. Y le dice, tu esposa ya te ha advertido sobre los regalos que ella te hace. Y ya Dios te ha venido hablando y vos sabés que esa persona no es de Dios y que se ha infiltrado en la iglesia para dividirla, pero como te trae regalos no le has dicho nada. ¿Es así o no? Sí. Bueno, ¿ahora puedo ir? Y sí, con pelos y señales. Entonces muchas veces debemos creer cuando conocemos que el hombre de Dios es de Dios. A veces no nos han advertido a nosotros primero, pero debemos entender que es la primera comunicación que estamos teniendo sobre el asunto a través de ese ministro de Dios. Fruto, testimonio, Sí. qué importante, qué importante todo esto. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando la clase? ¿Tienen la oportunidad? ¿Nadie más? Parece que no. Bien. Habían hecho las preguntas de antemano, habíamos planteado eso, que para incluirlas en la clase de hoy. Alguien oraba en la iglesia, Señor, toca a los perdidos, y él oraba de esa manera, Señor, toca a los perdidos, y vino el pastor y le dijo, Dios los va a tocar y tú eres el dedo que él va a usar para tocar a los perdidos. A Amén. veces nosotros eh, queremos que Dios haga cosas que Dios ha establecido que las tenemos que hacer nosotros. Como decíamos en parte de la clase, decías claramente, ir y predicar el Evangelio. Pero ahí estaba este orando.
Señor, tócalos, tócalos, tócalos. El pastor dijo, tú eres el dedo que Dios va a usar para tocarlos. Amén. Levántate, ve y predica. A veces nosotros espiritualizamos algunas cosas y hay cosas que entiendo que Dios pone o delega en nuestras manos y nosotros las tiramos al cielo y Ujú. nos queremos liberar, por así decirlo, de algunas responsabilidades que nos tocan a nosotros llevar adelante. Así que eh, damos gracias al Señor por tu vida, Adrián, y por este tiempo de la clase. Hay una pregunta ahí. eh, Dice que entiendo que ella escuchó a algún profeta que llama por el nombre a las personas. Eh, bueno, yo he escuchado esto, profetas que llaman por el nombre, los he escuchado dar el número de teléfono, el número de documento o llamar por iniciales. Yo he estado presente, esto Sí, lo he escuchado yo, he sido testigo en primera persona. Todas las personas que están aquí, que su nombre empieza con F, tienen que pasar aquí. O todas las personas que sus nombres empiezan con D, tengo una palabra para ellos, ¿no? He escuchado ese tipo de cosas, como aquellos que tienen su número de documento terminando en 8 o en 5 o en 58 pasen para aquí porque Dios tiene una palabra. Algunas de las cosas que he escuchado, ¿no? Eh, Esto hace que algunas personas, eh, días atrás estaba viendo un video también, eh, y, y observo el grupo de personas eh, en un estado de histerismo, ¿no? Gritándole al profeta en cuestión. No lo había visto nunca, es la primera vez que veo. Siempre hay cosas que creo que son las cosas más raras que he visto, pero soy algo lo asombrado supera. con algo que lo supera, ¿no? Y escuchaba a una multitud gritando, profetiza, profetiza, pero en un estado de histerismo, de locura, como si estuviera un Luis Miguel ahí en el escenario, y la Claro. gente profetiza, 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 profetiza. Están los videos de esto. Eh, y bueno, toda una espectacularidad de diferentes cosas, ¿no? En ese tipo de situaciones. Y he visto también a un profeta recibiendo un mensaje de un supuesto familiar fallecido que le mandaba un mensaje a alguien que estaba ahí en el auditorio. Son cosas que estamos viendo, ¿no? Sí. Nombres, número de teléfonos, el histerismo Ahora, de la gente. Pero ¿sabés qué? cuando lo único que quiero terminar con esto, Adrián, es que Sí. cuando él empieza a profetizar, en ningún momento da una palabra de Dios. Lee Ujú. un texto que nunca predica y solamente se mueve en ese estado de histerismo colectivo, pero no hay una Es un palabra mensaje, claro. rectora. Por ejemplo, yo digo, si invitáramos a Juan el Bautista y comenzáramos a gritarle profetiza, 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 ¿qué hubiese dicho Juan el Bautista? ¿Cuál hubiese sido la profecía de Juan el Bautista? Cuando Jesús le dice, estabas debajo de la higuera y te vi, ¿no? Ujú. Eh, Cuando uno analiza según las escrituras, había un propósito, había un sentido, había un porqué, un para qué, un dónde, un cuándo. No eran cosas a tontas y a locas, ¿no? Bueno, una pequeña acotación, por favor. Creo que en ocasiones cuando el profeta da un número de documento completo o un número de celular completo o un nombre y apellido completo y no con todos, creo que tiene que ver un poco con que Dios está a través de esa señal rompiendo la incredulidad de la persona. Entonces, una vez que dice, wow, le acertó a esto, tiene mi número de documento,
creo que eso despierta la fe para que pueda recibir lo otro. Es como una señal que Dios decide que esa persona necesita. Ahora, no todos necesitamos ese tipo de señales. A mí nunca me han dado el número de documento, ni el número de teléfono, ni nada, pero he podido saber cuando era Dios quien me hablaba o no. Pero quizás otras personas sí necesitan una evidencia que tiene que ver con el nombre o que tiene que ver con algo en particular, o a veces, qué sé yo, con algo que llevan en el bolsillo incluso. Una persona que tiene un llavero, que tiene esta figura y este dibujo, y dice, wow, es el llavero mío. Entonces todo lo que me digan ahí lo voy a creer. Y creo que a veces Dios de alguna manera rompe esa barrera de incredulidad en la persona para que esté abierta a poder aceptar lo que le van a decir después. O quizá él pida una seguridad o llegue ahí diciendo, no, si es verdad, que si Dios me va a hablar, que a los Gedeón, o sea, que caiga rocío en todos lados, el vellón quede seco, que caiga rocío en el vellón, quede todo seco. Esas cosas como para estar seguro de que Dios realmente le está hablando. Eh, Algunos piden ese tipo de señales para tener la seguridad, la evidencia. Algunos no las piden, pero las necesitan. Y entonces como que dice, me dijo, ¿cómo sabe mi número? ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo? Bueno, Y acá alguien pone, sí, me habían comentado ya de esto. Dice, leí de un profeta decir que el año 2024 es el año que Dios va a dar todo doble porque 12 por 12 es 24. O sea, 12 por 12 es 24, no 2024. Pero de todas maneras, eh, esas profecías que están basadas en los números de los años, yo las tomo con pinza y con guantes. Así como, ¿se acuerdan en el 2019 que profetizaban un 2020 de visión perfecta y vino una pandemia terrible? Bueno, eh, están basados en el calendario gregoriano. El calendario gregoriano tiene un desfasaje de 6 años. O sea que en realidad el año que viene, si le quitamos el error al calendario gregoriano, el año que viene no es 2024, es 2030. O sea, el 2024 ya pasó. ya pasó. Y yo no creo que Dios se rija por el calendario gregoriano. Mm. Estamos llegando al final de la clase y esto nos permite abrir nuestros ojos y, y también prestar mucha atención. Y creo que eh, a veces la gente hace de experiencias personales eh, doctrinas y creo que todo esto que escuchamos, estamos viendo y más hoy con eh, el alcance que tienen las redes sociales. Eh, Hoy la gente picotea, podemos decir así, en las redes y en YouTube. Y conozco gente que dice, a mí Dios me habló. Y- y sí, Dios puede hablar a través de YouTube y a través de una enseñanza y un mensaje. Y alguien puede decir, como muchos me dicen, a mí me hacía falta esta enseñanza, realmente fue algo de parte de Dios. Pero todo debe ser pasado por el tamiz de la palabra, debe ser medido por la palabra. Como decía el pasaje inicial de esta enseñanza, y creo que la base de la enseñanza extraordinaria que hemos tenido esta noche, somos ministros de la palabra. Y eso es lo que debe medirnos, y esa debe ser la vara para medir también, ¿no? Medirnos, medir y chequear todo Claro. esto que muchas veces eh, estamos observando, ¿no? Somos ministros de la palabra y esa debe ser la regla que mida nuestra vida y todo esto que hemos estado compartiendo esta noche. Quiero ir cerrando eh, la clase de hoy y agradecerle al maestro Adrián por la disponibilidad, por el tiempo,
que siempre nos dedica cuando lo invitamos, la excelencia con la que él se explaya en cada uno de los puntos que le preguntamos y que tanto bien nos hace. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, que tanto bien nos hace la administración y la enseñanza de esta noche. Adrián, te lo agradezco enormemente, te envío un abrazo desde aquí. Quiero darte un momento para que te despidas de los que han participado esta noche y una alegría, y creo que pronto tendremos alguna otra clase contigo. El agradecido soy yo, querido Fabián, de que me concedas este lugar, me brindes este espacio y me hagas partícipe de estas clases que sé que las das de manera continua, persistente, formando, discipulando, y que hagas un espacio y me concedas la oportunidad de usar este micrófono, de llegar también a tus discípulos y a tantos ministros de diferentes lugares. Me siento honrado y privilegiado por eso, y espero estar siempre a disposición, disponible, y sobre todo a la altura de la expectativa y de la necesidad de cada uno de los temas. Así que el agradecido soy yo en realidad. Un abrazo Muchas para gracias. todos. Muchas gracias, Adrián, y aquí todos estamos muy contentos de recibirte siempre.